El mayor proceso de estabilización de plazas temporales de la Administración foral, más de 3.500, se va a hacer sin el apoyo sindical y con dudas jurídicas de algunos grupos, como las del principal socio de gobierno, y discrepancias en torno al reparto de plazas y el concurso de méritos. Así que lo que debería ser una buena noticia se ha convertido en foco del debate político y sindical. El gobierno foral ya le ha dado luz verde, habrá que ver si finalmente consigue que sea convalidado en el Parlamento. La tasa actual de temporalidad de la Administración foral ronda el 40%. El objetivo marcado es reducirla a menos del 8%, algo que de momento no se va a conseguir con esta oferta pública de empleo. No se puede decir que esta negociación vaya, por tanto, sobre ruedas. La que parece que avanza es la de la conexión del TAP Navarro con la Y vasca. El Gobierno central dice que se abordará antes de que llegue el verano. Veremos si esto le imprime velocidad a la construcción de esta infraestructura en Navarra, que sigue teniendo detractores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al dilema de esta noche. Comenzamos. Pues dos asuntos sobre la mesa que les acabo de introducir y cuatro personas que me acompañan ya en este plató y que paso a presentarles. Javier García, Navarra Suma, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Javier Lecumberri, PSN, bienvenido, también buenas noches. Gracias, Bruno. Nos acompaña también Miquel Asiain por parte de Gerbabay, Gabón, bienvenido. Gabón, buenas noches. Y esta semana también está con nosotras Marisa de Simón, Izquierda Esquerra. Bienvenida, Marisa, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues vamos a contextualizar, hablamos de este proceso de estabilización de plazas públicas que ha puesto en marcha el Gobierno de Navarra. Hoy mismo se daba luz verde a este decreto ley que tiene que ser convalidado en el Parlamento, y esto es lo que explicaba el portavoz del Gobierno, Javier Ramírez, hoy en la rueda de prensa de los miércoles. El Ejecutivo Foral presenta una OP de 3.588 plazas. Lo que hacemos es dar un paso fundamental en el objetivo de lograr una drástica reducción de la temporalidad. Va a redundar en la mejora de la calidad de los servicios públicos de la Comunidad Foral. En total serán 1.417 plazas en sanidad, 766 plazas de personal docente no universitario y 1.405 plazas del resto de puestos de la Administración y sus organismos autónomos. El máximo que podemos plasmar en una norma, respetando, como digo, el ámbito de competencia de la Comunidad Foral, la normativa estatal y el número de plazas. Desde el Ejecutivo explican que ha habido un diálogo con las fuerzas sindicales y con las fuerzas políticas y confían en que se convalide antes del 1 de junio. Seguimos en diálogo abierto con las formaciones políticas en este caso, porque corresponde ahora la convalidación de este decreto ley foral. Llegaremos a un punto de encuentro y este decreto ley foral se convalidará y saldrá adelante. Si no fuera así, de luego, yo creo que pondríamos en riesgo el proceso de estabilización de empleo público en la Comunidad Foral. La publicación de las convocatorias de todos estos procesos selectivos deberán realizarse antes de que concluya el 2022. Bueno, pues advertía hoy el portavoz del Gobierno de Navarra al resto de los grupos parlamentarios de los riesgos que dice supondrá, si no se aprueba este decreto ley en el Parlamento, supondrá para la estabilización de plazas públicas de la Administración foral. Vamos a ver si a día de hoy este decreto ley del Gobierno cuenta o no con los apoyos suficientes. Javier García, Navarra Suma, no les gusta en principio esta propuesta del Gobierno, anunciaban que la iban a enmendar. ¿Qué es lo que quieren cambiar o lo que creen que debería cambiarse? Bueno, pues efectivamente hay muchas cuestiones que se deben de cambiar, ¿no? En primer lugar, unos principios equitativos y justos, ¿no? A la hora del acceso a la administración pública, creo que cuestión fundamental, ¿no? Hablaba en este caso el consejero, el portavoz del Gobierno, de ese riesgo que supone, ¿no? Quien pone en riesgo ese proceso de estabilización no es los grupos, en este caso Navarra Suma, sino quien presenta esta OP al propio Parlamento para su propia convalidación. Por lo tanto, debe asumir un riesgo y debe primero haber buscado un acuerdo con sindicatos y con diferentes fuerzas, que es lo que carece esta OPE, que evidentemente no cumple con los objetivos de reducir la temporalidad hasta el 8%, por lo tanto es insuficiente y carece, como digo, de esa seguridad jurídica que así lo dicen los propios sindicatos. A día de hoy, por tanto, Navarra Suma no lo apoyaría en el Parlamento. A día de hoy, Navarra Suma se está estudiando, efectivamente plantearán cuántas enmiendas consideremos oportunas para dar también esa estabilidad, esa estabilidad jurídica que requiere la norma y, evidentemente, también, como digo, una norma justa y equitativa para el acceso a la función pública.
Lo cierto es que hay prisa para aprobar este decreto ley, ¿no?, que tiene que ser aprobado antes de que comience junio, si no me equivoco. Señor Lecumberri, los sindicatos dicen que no ha habido negociación con ellos, el portavoz del Gobierno dice que sí. ¿Quién tiene la razón? Bueno, yo creo que el portavoz del Gobierno y los sindicatos coinciden en que ha habido diálogo, en el que se ha hablado. El que eso sea negociación o no, bueno, supongo que será una cuestión de matices, ¿no? Se ha hablado, se ha discutido, se ha intentado llegar a acuerdos. Bueno, los sindicatos de la Administración, pues probablemente haciendo su función, están en un nivel de máximas peticiones, pero yo creo que esto no nos debe distraer de lo fundamental, ¿no? Y lo fundamental es que estamos ante un decreto para estabilizar plantillas, para reducir temporalidad, para mejorar los servicios públicos que se dan a los ciudadanos, y que estamos también ante un decreto que viene de una ley, la ley 2021, el famoso decreto IZ que se llamó, que marca unos límites muy claros que todos sabemos, que probablemente a todos nos gustaría superar, pero que son unos límites que son los que nos dan la seguridad jurídica de este decreto, que los socialistas tenemos la esperanza, por el bien de todos, que sacaremos adelante con matices, con enmiendas, con negociación, pero que sacaremos adelante. ¿Ha ejercido Navarra sus propias competencias en este asunto, entonces? Sin ninguna duda, las ha ejercido al máximo de sus competencias y yo creo que se ha intentado exprimir al máximo ese marco, esa capacidad que nos venía dotada a todas las comunidades autónomas por parte del Gobierno central. Está convencido de que llegarán a un acuerdo, pero ¿qué pasa si el Parlamento no convalida este decreto ley? Bueno, sería una situación complicada, pero principalmente sería una situación complicada para todos esos eventuales que están esperando estabilizar su puesto de trabajo, ¿no? Yo quiero ser optimista, creo que nos merecemos ser optimistas, creo que es una buena oportunidad y, por cierto, no olvidemos que detrás de esta exigencia está la Unión Europea marcando esta exigencia como una condición sin la cual no van a llegar las ayudas a España, ¿no? Doblemente importante, por tanto, hacia adentro y hacia afuera. Bueno, pues vamos a ver ahora mismo cuál es la postura de Geroabay, que este mismo lunes seguía planteando esas dudas jurídicas en torno a este decreto ley, que no sé si la sigue manteniendo o no, señora Asiain. Sí, bueno, en cierta manera sí, ahora retomo, pero previamente quería retomar el hilo de donde lo ha dejado el señor Lecumberri, porque él precisamente ha hablado, y yo creo que es para no colgarse medallas, es decir, precisamente se inicia todo este proceso de estabilización a raíz de la ley, de la famosa ley IZ, porque es una exigencia europea, es decir, si no, no lo sé si realmente se habría llevado a cabo, es decir, tengo mis dudas de si realmente se habría llevado a cabo todo este proceso. Por un lado, la propia Comisión Europea lo exige, como bien ha remarcado el señor Lecumberri, lo exige de cara a poder acceder a fondos de Next Generation, y por otro lado se estaban dando ya numerosísimas sentencias de tribunales europeos, bueno, pues por recursos que se habían planteado a nivel individual, desgraciadamente a nivel individual, porque no se estaban tomando resoluciones a nivel colectivo, con lo cual había gente que había optado por ir a los juzgados personalmente y llegar hasta Europa, ¿no? Y realmente las sentencias estaban dictando que esto estaba, digamos, fuera de todo lugar, que no tenía sentido la interinidad que se estaba dando en casos con muchísimos años de interinidad, con lo cual esas plazas tenían que estabilizarse. De ahí todo este proceso. ¿Y por qué nuestras dudas? Bueno, lo dijimos desde el principio, nos parece que hay una copia mimética, precisamente se traslada tal cual prácticamente la ley Z a Navarra, a este decreto ley, y nos parece que no se han aprovechado, digamos, las posibilidades que ofrece el autogobierno en determinadas materias, bueno, pues para hilar más fino y para meter determinadas cuestiones que consideramos que pueden ir ahí. Estamos hablando de momento de un decreto ley no permite enmiendas, quiero recordarlo, es decir, en su tramitación tendrá que convertirse en proyecto ley de forma, si así se aprueba, de forma que entonces quepan las posibles enmiendas que, por ejemplo, ya ha anunciado el señor García, perdón. Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo se va tramitando, cómo termina y en función de eso pues decidiremos. Pero sí que nos ha parecido que ha habido, lo dijimos y lo repetimos, una copia mimética y creo que había posibilidades de meter determinadas cuestiones que consideramos importantes desde el autogobierno que Navarra tiene. A día de hoy, por tanto, la postura de Geroabay no está decidida, ¿entonces? Bueno, estamos en ello. Vamos a dejarlo ahí. Sorprendente posición cuando es una decisión colegiada del Gobierno al que ustedes pertenecen.
Luego volvemos al debate. Si quieren, vamos a escuchar a la señora de Simón. Tendremos tiempo de hilar un poco más Eso fino es, luego volvemos a... No solamente en el debate, sino bueno, en la propia tramitación, ¿no? Señora de Simón, Izquierda Esquerra ha sido muy crítica con este decreto ley del Gobierno. No sé si van a poder convencerle para que le dé su apoyo o no. No, dar el apoyo como está en principio de ninguna manera. Yo espero que el Gobierno asuma algunas o al menos las propuestas más importantes que ya hemos enviado en su día. En todo caso, aquí quien estaría haciendo lo que no toca es el Gobierno, que está presentando, se lleva adelante una norma de estas características, y desde luego Izquierda Esquerra no va a responsabilizarse de una decisión que en este caso no nos compete. Voy a señalar 4 cuestiones que para nosotros son fundamentales para rechazar la norma tal y como está en este momento. En primer lugar, la seguridad jurídica, porque evidentemente se lesionan los derechos de unos trabajadores frente a otros, tanto interinos con otros interinos como funcionarios respecto a los interinos. En segundo lugar, esta norma propone un concurso de traslados previo para recolocar al personal funcionario. Esto no puede ser así, bajo nuestro punto. Esto no debería ser así. Bajo nuestro punto de vista, debería llevarse a cabo este proceso de estabilización con seguridad jurídica. Los puestos de trabajo se adjudican provisionalmente y luego todo el mundo va a concurso de traslados, y los que han entrado en este proceso irán detrás, porque hay funcionarios que se les va a lesionar los derechos, y eso es recurso ganable. En tercer lugar, una cuestión que no ha tenido en cuenta la norma, y es los diferentes contextos en los que se va a aplicar, que no es lo mismo. No es lo mismo el ámbito educativo que el ámbito sanitario, que la salud, que la administración local o que la administración núcleo. No es lo mismo, por lo tanto eso no se ha considerado, y para nosotros es una enorme dificultad. Bueno, aquí tiene que ver también ese concurso de méritos que se propone, en el que solamente decide el que uno conozca idiomas o no, y no se valora los méritos profesionales que tiene un trabajador en relación al puesto de trabajo que va a desempeñar. Y otra cuestión que para nosotros es fundamental, y es la última: esta propuesta debería ir dentro de una propuesta global de estabilización del empleo público para llegar a ese 8%. Efectivamente, esta propuesta de 3.588 plazas supone un 10% de lo que es la temporalidad, el peso de la temporalidad en la administración pública de Navarra, y nosotros creemos que se tendrían que haber abordado este proceso paralelamente a la convocatoria de las ofertas públicas de empleo que ya están aprobadas, y también esa oferta pública de empleo general y común, a la que pueden acceder también tanto interinos como personas pues nuevas, que han terminado su carrera y quieren acceder a la función pública. Por lo tanto, esos 3 procesos tenían que ser simultáneos. Si no, estamos poniendo un parche, y si esto sale mal, si esta norma sale mal, sería, bajo mi punto de vista, pues un desastre para las administraciones públicas, porque se está estableciendo un procedimiento que pasa por encima de todos los procesos ordinarios de acceso a la función pública. Por lo tanto, con esto, y ya termino, que me estoy extendiendo demasiado, con esto muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Señor Lecumberri, ¿sigue siendo optimista después de haber escuchado a los diferentes portavoces para poder convalidar este decreto ley? Yo sigo siendo optimista. Los socialistas entendemos, apoyando al gobierno en el que estamos participando, entendemos que es una situación extraordinaria, sin ninguna duda. Esto nunca había ocurrido, ni por el volumen, ni por la decisión que se ha tomado. Es una situación que, además, yo quiero recordarlo, se une llegando a las 5.500 plazas si le unimos al conjunto de OPEs que se han venido dando en torno durante esta legislatura, ¿no? En una situación extraordinaria como esta, es lógico que haya matices, es lógico que haya distintas visiones. Yo creo que tenemos que ser entre todos capaces de buscar soluciones a esos problemas que haya, porque sobre todo de lo que se trata es de solucionar el problema final, ¿no?, que es la temporalidad y que es el dar una garantía a los ciudadanos de tener un buen servicio público, ¿no? Sumando todas estas cosas, yo en cuestiones de matices como se están planteando, creo que es importante ir entrando, que se entrará en el debate de la propia ley, que entrará en los servicios jurídicos del propio Gobierno de Navarra cuando se vaya presentando la convocatoria, y que se irán solucionando, ¿no? Y como digo,
creo que, dada la extraordinariedad de esta situación, pues es lógico que se planteen algunas dudas, ¿no? Lo que espero que nadie se plantee como duda es el objetivo final de estabilizar, de bajar la temporalidad al 8 o 10% y de conseguir que los ciudadanos tengan un buen servicio, unos buenos servicios públicos con unos funcionarios estables y que tengan un nivel de satisfacción dentro de esa estabilidad alto, ¿no? Señor García. No, decía, es extraordinario efectivamente porque, como bien decía Miquel, hay una exigencia por parte de Europa que te exige que tienes que reducir la temporalidad. Sí. Y creo que también es conveniente recordar que Navarra, en muchísimos ámbitos y muchísimos aspectos, está por encima de la media a nivel nacional y de otras comunidades vecinas que supera esa temporalidad, ¿no? Que yo creo nadie lo niega y es responsabilidad de todos, que son que yo recuerdo de todos los gobiernos que han ido Yo creo que pasando. son inaceptables, como digo, ese volumen de temporalidad que existe en la administración. ¿Qué decían ustedes foral, cuando gobernaban y tenían esas o superiores tasas de eventualidad? Bueno, pero yo creo que aquí tenemos que ser un poco serios y responsables. Podemos hacer, si quieres, una como comparativa esta, ¿no? con el decreto presentado ayer por la Comunidad de Madrid, y en el que también, pues hay muchísimos órganos que están muy a favor. Y te diré, bueno, y para la ciudadanía, porque como digo, mira los resultados que tiene el Partido Socialista, mira el Partido Popular en ese ámbito. Pero vamos a lo que hablamos, y es, como digo, ese proceso de estabilización con unas garantías jurídicas, que es lo que nos establece el propio Gobierno, y el riesgo es del Gobierno el que lo plantea, y el que no haya consensuado esa mayoría sindical o esa mayoría en el Parlamento con sus propios socios es algo que viene siendo muy habitual en esa forma de actuar del Partido Socialista. Lo hemos visto en otras ocasiones, que no tiene esa mayoría suficiente dentro del propio Gobierno, evidentemente, y que a través de esos acuerdos a los cuales ustedes podrán llegar en el Parlamento, pues genera esa inestabilidad del Gobierno. Por lo tanto, yo creo que hay que remarcar fundamentalmente el porqué de este proceso de estabilización, una exigencia que viene de Europa, y por el cumplimiento para luego poder percibir fondos europeos, más allá del autobombo que quiera dar el Partido Socialista a esta cuestión. Y como digo, superamos los niveles de accesibles o permitidos de temporalidad en nuestra comunidad. Por lo tanto, era más que inminente esa OPE para, como digo, reducir la temporalidad, que, por cierto, vuelvo a repetir, que no llegamos a ese 8% deseado y que también tanto alardeado el Partido Socialista. Por lo tanto, bueno, queda un camino por recorrer, pero queda otro, el consensuar, ya no solo con los sindicatos, que también, sino con los grupos políticos, para sacar adelante una norma necesaria y, como digo, debe ser justa. ¿El señor así? Sí, bueno, yo quería apuntar que más allá de divergencias, creo que para nosotros, desde luego, en Madrid no constituye ningún modelo, y quería recordar al señor García precisamente de que en este tema, en esa interinidad, en esa gran interinidad que existe en estos momentos, no solamente en la administración foral, en las administraciones locales, en la administración general del Estado, tiene mucho que ver la ley de estabilidad presupuestaria. Hay que recordar, se podía haber derogado y no se ha hecho en los presupuestos de 2021. Hay que ver precisamente, es decir, de cuándo viene esa ley, por qué se impulsó esa ley. Bueno, y toda la repercusión, déjame hablar, Javier, déjame hablar, por favor, toda la repercusión que esa ley ha tenido precisamente en esta cuestión, a lo que se añade, porque va incluido también ahí el paquete, digamos, la imposibilidad de la tasa de reposición, que bueno, que estaba prácticamente, que venía prácticamente imposibilitada precisamente por esa ley de estabilidad presupuestaria. ¿Por qué el PNV no ha exigido la eliminación de ese aspecto dentro de la ley de presupuestos? No lo sé, ni me consta. Bueno, pues entonces es que igual no es tan mala, igual la apoyáis porque habéis mantenido 5 años en los presupuestos generales. Vamos a terminar de escuchar al señor García y luego ya podrá responder. Eso es, me gustaría que no me interrumpiera, porque es que si no, digamos... se pierde el hilo. Efectivamente, se pierde el hilo. Bueno, estaba hablando de dónde veníamos, para saber en dónde estamos, de dónde venían las consecuencias derivadas de una de las consecuencias es esta. Por tanto, bueno, Madrid no como ejemplo, ley de estabilidad presupuestaria, tasa de reposición, y llegamos a unas cifras a las que hemos llegado, que, como decía, también afecta a la administración local, tema importante, y esta mañana precisamente un medio local hacía una entrevista a Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, y bueno, hace una reflexión que quizás podríamos considerar. Él hablaba de, una vez dictado, digamos, el decreto, que ya es la base para que se pueda desarrollar más adelante, hablaba de una posible moratoria en plazos, solicitarlo cuando menos, pues porque las administraciones locales en este sentido también están asfixiadas, es decir, comentaba que no llegan, y máxime teniendo en cuenta que bueno, que puede parecer algo no importante, pero sí que les afecta directamente, como es el ataque cibernético que han sufrido en estos días y que les está imposibilitando desarrollar con normalidad muchísimas de las acciones que tiene que desarrollar un ayuntamiento. Por tanto, bueno, es una reflexión que él ha lanzado, que en este momento, bueno, hago mía porque me ha parecido oportuna, seria, rigurosa. Ahí la dejo un poco encima de la mesa, ¿no? Es decir, creo que bueno, que se ha llegado donde se ha llegado, pero quizás
esa premura que él denunciaba entre comillas si se quiere, bueno, pues requiera de una posible visión quizás más amplia en ese sentido, ¿no? Señora de Simón. Bueno, vuelvo al tema que nos trae, yo sí que viene a lo concreto, porque mis discrepancias están en cuestiones concretas de esta norma. Y Javier, los socialistas sois el gobierno. O sea, ese empeño que ahora tenéis en diferenciar el gobierno con el grupo parlamentario, pues bueno, en fin, es vuestra estrategia, pero es el gobierno, es los tres grupos del gobierno los que han presentado o entiendo que apoyan esta norma. Para llegar al 8% de temporalidad solo hay una receta, y solo una, independientemente de este proceso de estabilización, que es una masiva oferta pública de empleo. Y efectivamente llevamos años con unas OPEs ridículas en nuestra comunidad, ni siquiera en este gobierno anterior, no, en el anterior ni siquiera se convocaron las tasas de reposición cuando el gobierno era de Yolanda Barcina, por lo tanto ese 40% de temporalidad es que nada tiene que ver con el que hay en otros países, en otros territorios de Europa. Pero en todo caso, lo que decía, una oferta de empleo público masiva. Por lo tanto, este proceso es extraordinario, el de estabilización, por lo tanto requiere un procedimiento extraordinario. Y ese procedimiento extraordinario tiene que ser tan escrupuloso y tan correcto, tan ajustado a derecho, que no lesione los derechos a terceros, porque eso generaría una distorsión mayor que la que teníamos. Sería coser un descosido, como se dice, para hacer un roto, coser un roto para hacer un descosido, ¿no? La otra cuestión que comentaba antes y voy a incidir, aquí hay tres procedimientos que hay que compaginar. Uno es el extraordinario, otro es las convocatorias de oferta, las convocatorias de concurso-oposición que tienen que desarrollarse porque hay OPEs ya aprobadas en salud y en educación. Por cierto, que algunas de estas plazas parece que querían incluirse en el proceso de estabilización y yo no lo veo. Y otro de los procesos, repito, convocatoria, concurso-oposición, el proceso extraordinario y una convocatoria masiva de OPE. Esto es lo que hay. Lo demás son brindis al sol. Y luego hay una cuestión que no se ha comentado, pero lo has sacado tú ahora, y es la necesidad que hay de armonizar los procedimientos con todas las comunidades autónomas, porque luego llegan los concursos de traslados. Y ese es un problema que no se ha tenido en cuenta. Y yo ahí no he querido incidir hasta hoy, porque me parece tal batiburrillo el que hay. Y en fin, debe ser mi trayectoria sindical, que he estado muchísimos años, pues abordando cuestiones relativas a las convocatorias ofertas de público de empleo y a la estabilidad en la administración pública. Pero sí puedo decir que los 11 años que llevo en el Parlamento, yo no sé si ha sido una de mis labores fundamentales pedir ofertas públicas de empleo para reducir la temporalidad, porque es bueno para los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo es lo que mejor le puede pasar a las administraciones públicas para ofrecer un servicio de calidad. ¿Sí quiere responder, señor Lecumberri, por alusiones? Bueno, por alusiones, porque además no tengo ninguna duda del Partido Socialista, de la posición que ocupamos y de la posición que ocupamos en el Gobierno y del apoyo total al que está dando el Grupo Socialista al Gobierno, en el que nos sentimos absolutamente identificados. Digo, para que no haya ninguna duda, por si ha habido alguna mala interpretación, ¿no? Pero al final, este es un problema que lo hemos generado entre todos. Entre todos los gobiernos que ha habido. Que cada cual que asuma su responsabilidad. Voy a excluir a Izquierda Unida, pero en general todos los gobiernos, todos los partidos que han pasado por el gobierno, que han tenido responsabilidad de gobierno, tanto en las administraciones forales como en los que han dictado esas normas que han limitado y encorsetado durante varios años las decisiones que se han podido tomar para reponer a los funcionarios o para estabilizar las plantillas. Es un problema, como digo, que lo hemos generado entre todos, ¿no? Creo que nadie se puede echar ni las culpas ni poner las medallas de las soluciones, ¿no? Yo tengo la esperanza de que vamos a ser capaces de solucionarlos entre todos, de salvar todos esos problemas que hay de matices jurídicos, administrativos. Creo que vamos a ser capaces, y este gobierno socialista, que no es por nada el señor García, pero hasta el momento, desde la minoría que tenemos y en el gobierno en el que forma parte también Geroa Bai y Podemos, hemos sido capaces de ir llegando a acuerdos, y en los momentos más cruciales, que durante esta legislatura hemos vivido unos cuantos y algunos muy duros, hemos sido entre todos capaces de ir sacando los problemas adelante. Yo tengo la esperanza de que en este caso así lo haremos también.
Yo no sé si saldrá, no saldrá, si habrá apoyo dentro o fuera del propio gobierno. Lo que sí que está claro que hay una fricción entre el PSOE, Gero Abay, no sé si ustedes quieren ocultarlo o no, yo creo que es patente y latente, en el propio Parlamento se ve también en el propio debate, ¿no?, que existe, en según qué materias, pues especialmente es mucho más agudo a ese dato, sobre por lo todo tanto en las no se puede materias que negar, coinciden no se puede con negar, ustedes. no se puede negar básicamente como digo que haya ese debate. Y vuelve a lo mismo, la tasa de reposición. Tenemos unos presupuestos, los del 2021-2022, en el que el PNV ha participado activamente, puesto que ha apoyado los presupuestos, y podía haber sido una exigencia el eliminar la tasa de reposición, que por cierto, las mismas medidas en todas las comunidades, algo tendrá que ver la gestión en cada una de ellas, cuando, insisto, durante la legislatura pasada, en el que, señora de Simón, usted participó en el propio gobierno, se vio incrementado de manera importante la tasa de reposición. Y si hacemos una comparativa con cualquier otra comunidad, podemos hablar de una comunidad gobernada por el Partido Socialista, por ejemplo, la tasa de reposición es menor que la que existe en Navarra. Por lo tanto, algo tendrán que ver los gobiernos anteriores y evidentemente otros, en esa tasa de reposición, porque si volvemos a comparar, y vuelvo, me parece importante, que todos los gobiernos han tenido la tasa de reposición, todos, unos han sacado más plazas y obtienen un porcentaje de temporalidad menor que lo que tiene Navarra. Por lo tanto, no echemos culpa, en este caso, a la tasa de reposición, y si tan mala es, lo que no entiendo es cómo el PNV, como Izquierda Unida, que también está en el gobierno, oiga, han exigido retirarla de los presupuestos generales. Por lo tanto, mi planteamiento, ¿es tan mala o no es tan mala? Me tengo que ir a publicidad, pero quiero una breve intervención del señor Aixén y la señora Simón, que pedían también la palabra. Si pueden ser breves, por favor. Sí, le respondo al señor García. La tasa de reposición es mala y es una derivada, como digo, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. No la hemos quitado porque, bueno, pues cada grupo político, es decir, dentro de un 100%, valora y digo, bueno, pues apruebo un 95% y me como el 5% restante, porque lógicamente en una negociación no se puede llegar a todo. Y por otro lado, he hablado antes de autogobierno, bueno, quería hablar simplemente un dato. No lo recuerdo de memoria, pero creo que es en torno a un 80%, lo digo un poco de memoria, el meritaje. Entonces, bueno, echamos de menos sobre todo ahí que no se valore el euskera en determinadas plazas como mérito, cuando estamos hablando de un 80%. Es decir, el euskera solamente se va a valorar en la zona vascófona cuando nada impide, ni siquiera la sentencia famosa del 2019, y hay un informe del Consejo de Navarra que así lo ratifica, que no impide que el euskera, como otras lenguas, en este caso se van a valorar en determinadas plazas otras lenguas de la comunidad, se ha valorado también en cuanto a lengua propia como mérito, digamos, en toda esta convocatoria, ¿no? Es decir, es algo que no compartimos, como la no tampoco, digamos, valoración de títulos y cursos. En fin, hay una serie de cuestiones que creemos que se podían haber aprovechado, por eso he dicho, digamos, el resquicio que nos permitía el autogobierno y en el que se engloban todas estas cuestiones. Señora Simón, para terminar ya con este asunto. Sí, dos aclaraciones rápidas. Una, la tasa de reposición, igual que como parte de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, está congelada en estos momentos, por eso cabe la posibilidad de abrir más ofertas públicas de empleo. Dos. El gobierno. ¿Quién congeló la tasa de reposición al 100%? Termine, señora Simón, porque me tengo que Sí, no, pero puede decir quién lo dejó. Los presupuestos de 2018. El último gobierno de Yolanda Barcina, UPN-PP, no sacó más que una pírrica cantidad de la tasa de reposición. No hubo manera que en toda la legislatura sacara la oferta pública de empleo, que luego ha habido muchísimos problemas para salir adelante. Y Javier Lecumberri, si llegamos a un acuerdo, encantada. Si el gobierno asume todas estas pegas que son gordas, que Izquierda Esquerra tiene, llegamos a un acuerdo, yo feliz de aprobar esto. Bueno, pues lo veremos en los próximos días, porque seguiremos hablando sin duda de este proceso de estabilización en la administración foral. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del tren de altas prestaciones, un viejo debate que todavía sigue sin tener solución o consenso en nuestra comunidad y que frecuentemente volvemos a él porque todavía quedan muchas cosas por saber en torno a esta infraestructura en nuestra comunidad. Hoy ha hablado la ministra de Transportes en el Congreso, no sabemos todavía plazos fijos sobre cuándo esta infraestructura podrá ser una realidad en nuestra comunidad, pero ha avanzado Raquel Sánchez que antes del verano se reunirá
con los gobiernos de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca para solucionar el tema de la conexión con la Y vasca, sobre la que reconoce el Gobierno central hay discrepancias. La ministra de Transportes marca un límite de tiempo para abordar la unión del tren de alta velocidad de Navarra con la Y vasca. Te adelanto que antes de este verano nos reuniremos con los consejeros de Navarra y del País Vasco para poder resolver esa situación. Raquel Sánchez admite que está siendo una tarea difícil llegar a un acuerdo entre las tres administraciones. Es evidente que existe una discrepancia en cuanto a la propuesta presentada. Se han presentado más de 10.000 alegaciones. Aún así, desde el Ejecutivo Central aseguran que no tiran la toalla para definir el trazado. Estamos haciendo un importante esfuerzo inversor en continuar avanzando en las infraestructuras ferroviarias. El Gobierno de Navarra se muestra optimista en esta cuestión. Estoy seguro, como ha ocurrido en otras ocasiones, que habrá acuerdo y habrá avances. Los tiempos de los bloqueos son del pasado, no del presente ni del futuro. El diputado Carlos García Danero interpela a la ministra por la relación, dice, con sus socios de gobierno, poniendo el foco en la formación abertzale. Porque estamos muy acostumbrados a que se rechacen las obras de gran capacidad, ha sido una práctica habitual de Bildu Batasuna, evidentemente esto preocupa. Raquel Sánchez se defiende de las críticas. Nunca habrá oído de mi boca, ni del Ministerio, ni del Gobierno, el rechazo a cualquier planificación que se haga en ese sentido. Las que debemos entender como infraestructuras de Estado, no de un partido o de otra, deben contar siempre con el respaldo del territorio. En las próximas semanas, afirma la ministra, se conocerá de forma más concreta la fase técnica de la conexión ferroviaria, que, recuerda, está muy avanzada. Bueno, pues optimismo también en este asunto. El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. Señor García, ustedes han dicho en alguna ocasión que esta infraestructura no es una prioridad para el Gobierno ahora mismo. ¿Las palabras de la ministra les tranquilizan? ¿Les convencen en algo o no? Pues las palabras de la ministra, la verdad que totalmente nos generan más incertidumbre, ¿no? Porque viendo que es la misma ministra que está en contra de los peajes, pero que acepta los peajes en Navarra y que parece ser que cambia, da muchas vueltas, pues entiendo que en este caso pues, genera cierta falta de tranquilidad, como digo, en nuestra comunidad, ¿no? Decía que ellos no rechazan, que una institución no rechaza el tren de alta velocidad por meramente un acuerdo programático de partido. Mira, la forma de rechazar del Partido Socialista del tren de alta velocidad es la falta de inversión en esta obra. Porque a día de hoy, y creo que es conveniente recordar, lo que se está trabajando, los trabajos que se están llevando a cabo, los tramos que se están llevando a cabo son aquellos que vienen del presupuesto del 2018. Se están ejecutando los tramos a día de hoy, Peralta-Marcilla, que como digo, son del presupuesto del 2018. Y hay que reconocer, entiendo que el Partido Socialista no lo hará, que ha sido el año que menos inversión se ha tenido en el tren de alta velocidad en nuestra comunidad. Y es un ejercicio que el Partido Socialista, como digo, si tantas ganas y tanto inversión quiere hacer, pues podía poner una cuantía económica importante que bueno, generase agilidad a este proceso. Como digo, los datos dejan en evidencia esa inversión, ese trabajo que quiere hacer el Partido Socialista con el tren de alta velocidad, porque nos encontramos ante el año que menos se ha invertido en el tren de alta velocidad, y ya no solo este año, sino el anterior y el anterior, porque vuelvo a insistir, las obras que se están ejecutando a día de hoy son las programadas en los presupuestos del 2018. Avances, estudios y análisis, eso es a lo que se han dedicado en este año. ¿Desacuerdos en el propio Gobierno? Pues no lo entiendo, pero si de verdad el Gobierno de Navarra apuesta por una obra fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra tierra, lo que debe hacer es invertir económicamente en esta obra, que, insisto, nos encontramos ante el presupuesto más bajo de la historia de nuestra comunidad de inversión en el tren de alta velocidad. Señor Alcumberri. Bueno, la verdad que yo tengo la impresión de que al Partido Popular, en este caso me refiero al Partido Popular o a Navarra Suma de Navarra, muchas veces da igual la realidad, da igual lo que se le conteste. Ellos ya tienen el discurso preparado, ¿no? A un Partido Socialista que desde el primer momento siempre ha apoyado las infraestructuras en Navarra, todas las infraestructuras que tenemos en Navarra, siempre las ha apoyado el Canal de Navarra y el TAP concretamente ahora, que es de lo que estamos hablando, que ha apostado sin ninguna duda por el desarrollo de esas infraestructuras como una forma de desarrollo de la sociedad, de la calidad de vida, de la calidad del empleo, de la calidad del sector empresarial de Navarra, que ahora sí intente poner en duda esa apuesta, pues nos parece tan complicado como hacerle una pregunta el señor Danero, antes de Navarra Suma,
a la ministra de Transportes, le contesta a la ministra de Transportes y diera la impresión de que ni siquiera se le ha escuchado lo que ha contestado, porque la ministra de Transportes, además en ese corte se ha visto claramente que responde con claridad y con contundencia. Dice, apostamos inequívocamente, no tenemos ninguna duda de la necesidad de la infraestructura, hay problemas técnicos en cuanto a la conexión entre el TAP que cruza Navarra y la conexión con la Y vasca, los hay, los ha habido siempre, hay discrepancias, hay distintos intereses, nunca nadie lo ha ocultado, pero eso no pone en duda, ni lo ha puesto, y así lo ha contestado la ministra, el interés que tiene el Partido Socialista, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Navarra, en que esta obra, que es muy importante para Navarra, siga adelante. Pero, y ya con esto acabo, habla usted de la inversión en no sé qué. Mire, yo le voy a dar datos muy concretos. En el 18, en los presupuestos generales de España, que ustedes votaron a favor, iban 43 millones de euros como inversión para esta obra. En el 2022, en este año, en los presupuestos generales que ustedes han votado que no, van 100 millones de euros. No solo eso, no solo eso, sino que cualquier persona que circule por el sur de Navarra ve claramente, físicamente, cómo las obras van progresando y van progresando a buen ritmo. Pero di toda la verdad, que son obras que vienen ejecutadas y licitadas en el 2018 con el presupuesto del 2018. Vamos a ver, es que usted hace una trampa, claro que sí, estamos hablando de una gran infraestructura. Yo que me digas la ejecución de los presupuestos en el tren de alta velocidad con respecto a los años 19, 20, 2021. Claro, pero es que ese dato importa. Le voy a decir una cosa, y en el 23 y en el 24 probablemente sigan con la proyección que se hizo en el 18 y en el 17. O sea, estamos hablando de obras de grandes infraestructuras que se proyectan un año o durante varios años para llegar a proyectarlo y que después se va desarrollando durante años. Claro, usted hace ahí una trampa. Ya había una previsión. Nos quiere intentar llevar justo a la conclusión, justo la contraria a la que estamos diciendo y a la que decimos reiteradamente, a la que dice la ministra, a la que dice la presidenta del Gobierno de Navarra, a la que dice el presidente del Gobierno, pero ustedes siguen R con justo la conclusión contraria a la que decimos todos. Hay una apuesta y una voluntad política que ha demostrado, que ha nombrado la ministra y tanto el Gobierno de Navarra, pero seguimos sin saber los plazos, ¿no? Que es lo que quiere saber también la ciudadanía. Los plazos no son fáciles, y menos una infraestructura, pero los plazos están en el proyecto. Yo no voy a atreverme a decir si será el 24 o si será el 25. Es claro que si de lo que se está hablando es de la conexión final de toda la infraestructura que empezaría en la zona de Zaragoza y que acabaría en la Y vasca, y estamos hablando de esa conclusión final, o sea, lo que se está diciendo es cuál es la solución técnica a esa conexión final, hombre, pues algo estaremos avanzando. Ya no estamos hablando de por dónde va, ni de cuándo se empiezan las obras, ni de cuál es el presupuesto, sino cuál es la conexión final. Y es cierto que hay un problema técnico, se está diciendo con toda claridad, lo cual no supone la menor duda en la apuesta por esta infraestructura, desde luego, ni por el Gobierno de España, ni por el Gobierno de Navarra, ni en el caso de lo que yo ahora represento del Partido Socialista. Señora Siaín, por parte de Guero Abay. Yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, es decir, estamos hablando de algo, de una inversión, de una fuerte inversión que corresponde financiarla a las arcas del Estado, es el Estado quien tiene que realizar, y bueno, se están tirando un poco las piedras a los tejados respectivamente digamos, el portavoz del Partido Popular, en este caso a través de Navarra Suma, y el del Partido Socialista, cuando creo recordar que la primera línea que se inauguró de TAV en el Estado fue en 1992 con la Expo de Sevilla, Madrid-Sevilla precisamente, creo recordar que fue así. Han pasado 30 años y ha habido sucesivos gobiernos en Madrid, recuerdo, insisto, es una inversión que se tiene que realizar desde Madrid, ha habido diversos gobiernos del Partido Popular y diversos gobiernos del Partido Socialista y realmente poquito se ha avanzado en esta obra, digamos, a nivel de Navarra, esté gobernando el Partido Popular o esté gobernando el Partido Socialista. Cuando bueno, Navarra sigue aportando ese 1,6% estipulado en el convenio a las arcas estatales, digamos también para temas ferroviarios, porque digamos ese tema corresponde gestionarlo a la administración estatal. Es decir, nosotros aportamos, pero no digamos, no revierte de esa misma manera, porque está claro que de momento el avance ha sido escaso. Estamos hablando de una inversión de 2.500 millones y han hablado de diferentes, bueno, se ha hablado de 40 millones por un lado, se ha hablado de 100 millones por otro lado. Es decir, en fin, para llegar a todo eso que se necesita para que realmente se visualice un solo kilómetro de momento en Navarra, se están avanzando en obras, como ha dicho, efectivamente, el movimiento está, lógicamente se está avanzando, pero bueno, queda mucho por realizar
y creo que la responsabilidad en este caso está clara de quién es decir, corresponde a los gobiernos centrales. Y en ese sentido quiero recordar que hace apenas un mes, nuestro senador, el senador Koldo Martínez, registraba una pregunta en ese sentido en el Senado, preguntando a ver qué pasaba con esas inversiones que había que realizar, por qué se demoraban tanto en el tiempo, más allá de las palabras que hoy haya podido decir la ministra, ¿no? Es decir, creo que no basta con palabras, creo que hay que ir ya a hechos, digamos, consumados, que se vean fehacientemente, porque si no, las palabras al final lo único que crean es incredulidad por parte de la ciudadanía y descrédito en ocasiones por parte de quien las transmite cuando luego realmente no se llevan a la realidad. Por tanto, vamos a hechos, vamos a dejarnos de palabras, vamos a hechos, presupuestos y realidad. ¿Puede influir de alguna manera en las posibles discrepancias que hay entre los socios de gobierno o quienes les apoyan desde fuera, como Euskal Herria Bildu? Yo creo que no. En esta lentitud me refiero. En principio yo creo que no, es decir, no debería haberlo, vamos, es decir, es una obra por la que se ha apostado y ahí está, es decir, más allá de discrepancias, bueno, pues como las hay en otras materias, ¿no? No solamente en esa, hay discrepancias en otras materias, pero creo que en principio no tienen por qué afectar al desarrollo como digo, de una obra que corresponde, en este caso, de una financiación, de una inversión que corresponde a los gobiernos estatales. Señora de Simón, una infraestructura que no les gusta, pero que parece que no tiene marcha atrás. Ya veremos, ¿no? Yo iba a hacer un poquito solo, pero un poquito de memoria. Claro, yo no sé si llamarle a este proceso, a este tren de alta velocidad o de altas prestaciones, no sé si llamarlo la historia interminable o el cuento de nunca acabar, ¿no? Desde que se puso la primera piedra en 2008 han pasado 14 años y en este camino nos hemos encontrado pues, un gobierno de Yolanda Barcina apoyado por el Partido Popular, adelantando en plena crisis económica, adelantando fondos de Fondo de Navarra para acometer determinadas obras. Nosotros estamos pues, muy preocupados con esta cuestión. Hablaba de límites de tiempo y es que los límites de tiempo, pues bueno, viendo lo que ha pasado del 2008 al 2022, pues a saber, ¿no? Pero en todo caso, nosotros no estamos de acuerdo con esta infraestructura. Estamos hablando de cómo Navarra se va a conectar con los corredores ferroviarios, el Mediterráneo y el Atlántico, ¿no? Y esto tiene que ver con los 70 kilómetros de TAP, llámenlo como quiera, que Pamplona-Castejón, y también la conexión con la Y vasca, porque nos ha de conectar con Alsasua y con Vitoria, y luego de ahí pues Valladolid, Burgos y todo lo demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues nosotros no lo vemos porque el tren de alta velocidad o de altas prestaciones pues supone la construcción un gasto energético enorme, creemos que tiene muy escasa rentabilidad social, ninguna ambiental porque contamina muchísimo, y es un tren que no va a conectar unas poblaciones con otras, y desde luego no va a transportar mercancías de ninguna de las maneras. Hoy mismo se presentaba esta mañana una alternativa que se ha estudiado entre diferentes ingenieros y profesionales, se llama Alternativa por el Tren. Están vinculados en esta alternativa, se ha presentado hoy en Pamplona, el otro día se presentó en Vitoria, se ha presentado en Burgos y también en Miranda de Ebro. Y esta alternativa defiende un tren social y defiende un tren para esto que estamos hablando ahí, lo que se refiere a Navarra, un tren que lo que hace es aprovechar la vía actual, el trazado actual, al máximo de sus posibilidades, establecer las correcciones necesarias en relación a los ejes de curvatura y en relación al ancho de vía que es absolutamente necesario para conectar con Francia y de esa manera pues tendremos algo mucho más barato, más eficaz, más eficiente y con una velocidad de 220 kilómetros por hora para unas distancias tan cortas, va da más que de sobra. Y eso garantiza, este tren garantiza que esa misma vía sirva para transporte, sirva para mercancías, sirva para ir muy rápido o sirva también para venir, por ejemplo, de Tafalla a Pamplona. Nosotros lo tenemos clarísimo. Tenemos todas las de perder en este momento, porque yo creo que ahí no hay ningún problema. Aquí no hay ningún problema, yo no tengo ninguna duda de que Golabay, el Partido Socialista y Navarra Suma van a llegar a un acuerdo. Nosotros vamos a estar siempre en contra. Ojalá tuviéramos más fuerza para poder influir y parar esta nefasta infraestructura que lo único que va a traer es un desembolso enorme de dinero y muy poquita ventaja para la gente corriente. Señor García, nefasta infraestructura, dice la señora de Simón. Bueno, yo lo que me parece curioso es que hable de un tren social y no hay mayor beneficio social que el tren de alta velocidad que une a la sociedad, que cohesiona
a la sociedad, ¿no? Yo, si ves países de la Unión Europea en el que también han influido e invertido en el tren de altas prestaciones, tren de alta velocidad, yo creo que la cohesión entre los diferentes territorios es un beneficio absoluto, ¿no? Bueno, sí, ya sé que discrepa, ¿no? Pero yo creo que ahí podemos estar de acuerdo la mayoría social de nuestra comunidad, ¿no? Y no hay más tren social que el que la apoya la propia sociedad y usa la propia sociedad. Decía Miquel que, bueno, que estamos en un rifirrafe entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Mira, yo lo que sí que le digo es que el Partido Popular y el Partido Socialista seguramente estaremos de acuerdo en la necesidad de impulsar el tren de alta velocidad. Quizás en la forma de impulsar el tren de alta velocidad a la hora de materializarlo en cuantía económica en los presupuestos, podemos estar totalmente en desacuerdo. Pero como insisto, en el fondo, estoy seguro que el Partido Socialista, Navarra Suma y el Partido Popular están totalmente de acuerdo. Insisto que no tengo ninguna duda. De quien sí tengo dudas es de Guerau Abay. ¿Por qué? Porque Guerau Abay, no sé si recuerda que Uxue Barkos lo primero que hizo, la primera piedra que puso... desde Sevilla, Madrid, Sevilla, y es que me ha pedido antes que no le interrumpiese. Es cierto. Por lo tanto, yo ahora pido lo mismo. Sí que estamos en un debate y a mí me parece interesante y correcto el interrumpirnos, siempre y cuando respetemos. Pero le vuelvo a insistir, quien puso una primera piedra, pero no en favor de la construcción, fue la señora Barkos, que no sé si recuerda que rompió el convenio con el Ministerio de Fomento. Por lo tanto, quien rompió ese trabajo de empezar a trabajar, de dar marcha y dar velocidad al tren de alta velocidad fue la anterior presidenta del Gobierno de Navarra, la señora Barkos, que rompió, como digo, con el señor de la Serna ese acuerdo que había, ese convenio, porque evidentemente tenía una presión interna del propio gobierno a través de Bildu. No. Sí, señores. No es verdad. ¿Quién tomó la iniciativa de empezar a trabajar? ¿Quién empezó a trabajar? El Ministerio de Fomento, que empezó a planificar una serie de presupuestos de cara alejado a ese convenio, porque el Gobierno de Navarra no quería y rompió ese convenio. Por lo tanto, quien paralizó el gobierno, el gobierno de Navarra, que rompió ese acuerdo por la presión que tenía de Izquierda Unida. Me queda un minuto para cada uno, una última intervención final, si quiere contestar el señor Asiain. Un minuto, por favor. Sí, bueno, le estaba diciendo que tiene razón Marisa, es decir, no hubo ninguna ruptura, efectivamente. Es decir, y por otro lado son cuestiones diferentes, un acuerdo y un convenio, es decir, vamos a matizar si fue un acuerdo o un convenio. ¿De qué estamos hablando? En absoluto. En absoluto, no se rompió para nada. Rompió un acuerdo. Sin más, por ir terminando, es decir, ya respecto, Marisa nos lo ha planteado como dos cuestiones incompatibles. Nosotros creemos que no son incompatibles en absoluto, es decir, la mejora del sistema actual no es incompatible con el desarrollo del nuevo modelo de tren de altas prestaciones, porque quiero recordar que una de los grandes temas en estos momentos que se está trabajando en Europa y lógicamente en el Estado y en nuestra comunidad es el tema de la descarbonización, que tiene que llegar también al tema del transporte. Y podemos recordar simplemente que cada día pasan por la N121, solamente por esa vía pasan 4.000 camiones por ahí. Es decir, creo que es importante recordarlo cuando estamos hablando de descarbonización como objetivo de cara al 2030 y al 2050. Es decir, no nos olvidemos de eso y en eso pensamos que el tren de altas prestaciones puede jugar un papel fundamental de cara al transporte de mercancías hacia Europa, es decir, puede desarrollar gran parte del trabajo que en este momento están desarrollando o están llevando a cabo, entre otros, esos 4.000 camiones diarios que pasan por la N121. Señor Lecumberri, brevemente, por favor. Para nosotros la apuesta es clara por el tren de alta velocidad. Sí que creemos que cohesiona territorios, acerca territorios. Creemos que la experiencia, además, no hay más que verla, aquí cerca en Francia, en nuestro propio país, en España, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Madrid-Córdoba, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, es decir, se está viendo que está dando un buen resultado y no olvidemos que es un tren que lo que sustituye es el transporte por carretera en vehículos y lo que sustituye es el transporte en esa media-larga distancia de avión, es decir, de unos transportes altamente contaminantes, mucho más inseguros y mucho menos eficaces. Y por último, Navarra no puede perder esta oportunidad. Los grandes ejes de movilidad, que son el eje del Ebro y el eje que va de Madrid a Irún, la actual Nacional 1, son dos ejes que no pueden pasar rozando Navarra. Tenemos que incorporar ahí a Navarra y para eso es este proyecto que es fundamental y que yo creo y soy muy optimista en que vamos a sacarlo adelante y que dentro de unos plazos razonables para una infraestructura de esta envergadura, lo veremos. Señora de Simón, un minuto. ¿A quién beneficia?
un tren que tarde, que lleve viajeros de Pamplona a Madrid en 14, 15 o 20 minutos menos de lo... ¿Puedo terminar? O 20 minutos menos de lo que se tarda ahora, a unos precios que desde luego para nada son asequibles para esa mayoría social que comentabas tú, Javier. ¿A quién beneficia ese gasto tan inmenso? Dejo ahí la pregunta porque es retórica, desde luego. En todo caso, este tren no va a transportar mercancías de ninguna de las maneras y dos redes en una situación en la que estamos, con una crisis tan tremenda, apostar ahora mismo por dos redes, ojalá fuéramos súper extramillonarios. Y aquí lo que hace falta es tener un ancho europeo que nos permita pasar por Francia y adecuar la vía actual, modernizarla. No quiere decir que no se salga del corredor, sigue estando en el corredor igualmente. Tendría modernizar una vía Igualmente. ¿Qué coste Te tendría? paso el informe que te acabo Pues de mucho comentar, más, que lo han evidentemente presentado genera hoy en Catacrana a las 12 de la mañana. Para nada. No me vale ni económicamente. Yo creo que es un tren más sostenible porque lo que se trata de reducir es los pasajeros o el número de vehículos que transitan. Sí, para ir de Tafalla a Pamplona, no se habla en absoluto de que es un tren social, que une y cohesiona y sostenible. No es ni porque sostenible ni social. La cantidad de emisiones que se reducen con el tren, yo creo que es algo fundamental también para tener en cuenta por la apuesta por el tren de alta velocidad. Nosotros apostamos y seguiremos apostando por el tren de alta velocidad. Así terminamos, nos acaba el tiempo, seguiremos hablando del tren de altas prestaciones porque lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y lo seguiremos haciendo. Gracias a los cuatro por haberme acompañado esta noche, gracias también a ustedes, les veo la semana que viene aquí en El Dilema. Adiós. Gracias.